Por más de 2 décadas seguimos en pie, proclamando el Evangelio de Jesucristo, siendo una extensión del ministerio Casa de Oración Guadalajara del pastor Chuy Olivares. Nos establecimos en el sur de California con el deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios. Somos Casa de Oración Fontana, una iglesia donde ministramos a Dios adoración. Ministramos al mundo con las verdades bíblicas, por medio de la enseñanza y a través de los dones del Espíritu Santo. Y ministramos con nuestros testimonios de vida. Casa de Oración Fontana, desde 2002, comprometidos con la verdad. Ahora te invitamos a escuchar un mensaje de la palabra de Dios para tu vida. Su Biblia que traen de mano, o su tableta, o su Biblia electrónica, ábranla por favor en Santiago capítulo 1, versículo 2. Vamos a continuar escudriñando esta serie, Vida Cristiana Práctica. El día de hoy vamos a tratar el tema titulado La fe puesta a prueba. En Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4, ¿estamos ahí? Dice así la Escritura: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos, completos, sin que nada les falte. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, te hemos alabado, te hemos exaltado, hemos reconocido, Señor, que separados de ti nada somos, y que nuestra mejor adoración para ti es nuestro corazón rendido completamente a ti, Señor. En esta hora, Señor, disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. Que tú nos hables, que tú nos ministres, nos instruyas, y que esta palabra no sea una palabra más, sino que esta palabra cumpla el propósito por el cual tú la has puesto en nuestros corazones, Señor, para que saliendo de este lugar podamos ser edificados con tu palabra, y una vez que tu palabra llega a nuestro corazón, ponerla por obra, vivirla, Señor. Porque de nada sirve oír y oír un mensaje tras otro mensaje si no aplicamos nada, Señor. Así que háblanos al corazón y alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y todos decimos que así sea. Amén. Hace tiempo escuché la historia de un hombre que compró una mariposa aún dentro de su capullo. Al ver que la mariposa luchaba por salir, este hombre decidió ayudarla abriendo el capullo con mucho cuidado para facilitarle el proceso. Y efectivamente la mariposa salió. Sin embargo, esa mariposa nunca pudo volar, debido a que sus alas resultaron ser demasiado débiles. Más tarde, el hombre aprendió que la lucha que experimenta la mariposa durante un determinado tiempo al tratar de salir de ese capullo es un proceso necesario que ya Dios ha puesto por naturaleza en estos animalitos, y ese proceso era necesario para que ellos pudieran desarrollar fuerza en sus alas y entonces poder volar. De acuerdo a esta historia, aquí es donde podemos aplicar. ¿Cuántas veces tú y yo no entendemos lo que sucede y nos hacemos la pregunta: Señor, ¿por qué estoy experimentando esta lucha en mi vida? ¿O por qué está sucediendo esta prueba? ¿O estoy pasando por esta prueba? ¿O por qué, Señor, estoy experimentando este sufrimiento? Y bueno, cada uno de nosotros, los que hemos experimentado pruebas, sufrimientos, luchas,
podemos escuchar resonar en nuestro corazón la palabra del Señor que nos dice: porque es a través de las diversas pruebas que me propongo fortalecer tu fe. Así como esa mariposa hace su esfuerzo para salir del capullo, eso ayuda a fortalecer sus alas. Bueno, las pruebas, las luchas, las tribulaciones fortalecen nuestra fe. Teniendo en mente esto, Santiago comienza su carta dirigida precisamente a un grupo de creyentes que habían huido de Jerusalén por causa de la persecución, y ellos estaban sufriendo, como quizá tú has experimentado algún sufrimiento, pero a la vez ellos estaban experimentando pruebas muy severas, injustas, por causa de su fe en Jesucristo. El propósito que tiene en mente Santiago al escribirle a estos hermanos es comunicarles a través de esa carta, comunicarles palabras de confianza, de esperanza, de fortaleza, que les fueran necesarias y útiles para que ellos pudieran aprovechar o soportar las pruebas causadas por la fe en el Señor. Por eso es que cuando nos congregamos y recibimos la palabra, y la palabra la ponemos por obra, eso nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Santiago está procurando enseñarles a los hermanos que habían huido de Jerusalén y a los mismos hermanos de la iglesia en Jerusalén, enseñarles que las pruebas no son un estorbo, ¿verdad que no? ¿O alguien considera que las pruebas son un estorbo? Esta prueba me estorba. No, cuando tenemos un entendimiento de que las pruebas que nos vienen a la vida son necesarias, entonces aprendemos a lidiar con ellas, y de eso se trata. Porque todos de una o de otra manera experimentaremos pruebas o han experimentado pruebas. Es posible que en esta noche o en estos días tú estás experimentando alguna prueba. Entonces, las pruebas no son un estorbo, sino más bien debemos entender que son un proceso que es necesario y que Dios usa para producir paciencia y madurez en la vida cristiana. Por eso es que el tema de la serie se llama Vida Cristiana Práctica. Así que hoy vamos a recordar, porque este no es un tema nuevo, ya hemos hablado antes de todo esto, o has escuchado por ahí algún mensaje relacionado con las pruebas. Pero vamos a tratar de recordar que las pruebas son inevitables, no las podemos evitar. Posiblemente hoy estás aquí, pero al salir de este lugar, posiblemente puedas experimentar alguna prueba, cualquiera que sea. Sin embargo, ante las pruebas, nuestra actitud de confianza en el Señor puede cambiarlo todo. Por eso al inicio del servicio, mientras empezábamos orando, yo recordaba Proverbios 3:5, cuando Salomón escribe y dice: fíate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. O no te apoyes, otra traducción, otra versión lo dice: no te apoyes en tu propio entendimiento o en tu razonamiento humano. Esa palabra fiar significa confianza, confianza en Dios. Entonces, la actitud que tú y yo asumamos con respecto a las pruebas, cualquiera que sea, eso lo puede cambiar todo. Porque ante una prueba hay varias reacciones: o puedes renegar, o le puedes reclamar a Dios, o simplemente te puedes incomodar y cargar tu corazón de algo que no te va a ayudar en la vida cristiana. Así que es importante que entendamos que Dios usa las pruebas no solamente para fortalecer nuestra fe, sino algo mucho más importante también. Es importante que nuestra fe sea fortalecida, pero también hay algo muy importante que sucede cuando experimentamos pruebas. El carácter de Cristo en nosotros está siendo formado. Por ejemplo, ¿Jesús experimentó pruebas? Sí, Jesús, y muchas pruebas. De hecho, Él es el ejemplo por excelencia de sufrimiento y de muchas pruebas y de muchas injusticias que Él experimentó. Bueno, vamos a través de este tema, vamos a darnos cuenta que Dios
Dios, siendo Dios, nunca llegará tarde, ni se equivocará en el proceso cuando tú y yo pasamos alguna prueba. Les quiero preguntar, ¿alguno de ustedes, así de manera honesta, sin pena, está pasando por alguna prueba, por alguna situación que le ha provocado sufrimiento en su vida en este momento? Levante la mano. Ahí está, ahí está. Bueno, este mensaje no solamente es para ti, es para todos nosotros y los que nos están escuchando a través de las redes. Voy a leer nuevamente el texto, los textos que leímos, Santiago 1, 2, del 2 al 4, y lo estoy leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Miren lo que dice Santiago. Acuérdense, el contexto es: los hermanos de la iglesia en Jerusalén estaban siendo perseguidos, fueron dispersados, había una persecución, se habían ido de sus hogares, estaban sufriendo, estaban experimentando pruebas, algunos se quedaron sin hogar, algunos otros apenas tenían para comer quizá, etcétera. Había pruebas y esas pruebas les estaban causando sufrimiento. Entonces mire lo que dice Santiago. Dice: hermanos míos, dice la Reina Valera, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo, teniendo un entendimiento claro. Y es aquí donde a veces nosotros nos confundimos o nos desorientamos, porque se nos olvida que la prueba de nuestra fe produce paciencia. ¿Cuántos saben que necesitamos paciencia en la vida? Para todo, ya lo vamos a ver en algunos ejemplos. Versículo 4 dice: y la paciencia tendrá su perfecto resultado. ¿Se fijan cómo hay un propósito de Dios para que sean perfectos? Ahí esa palabra es un eufemismo, o lo que se conoce como un eufemismo, que es una palabra que se dice de esta manera porque ya sabemos que no hay nadie que sea perfecto, ¿verdad? ¿Hay algún perfecto o perfecta en este lugar? No. Todos somos seres imperfectos. Esa palabra se traduce para que seamos maduros, se traduce madurez, y completos sin que falte nada. Bueno, muchas veces en el diario vivir, en las situaciones que enfrentamos, pensamos que una vida de fe nos va a librar de problemas y de sufrimientos, ¿sí? Hay quienes dicen: yo soy un hombre de fe. Yo conocí a una persona allá en México, era un hombre pero tenía una super fe, y en una ocasión dijo: yo tengo tanta fe como para creer que el diablo se va a convertir a los caminos del Señor. ¿Se fijan? O sea, esos son extremos, por supuesto, ¿verdad? Porque eso no lo dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, muchas veces pensamos que una vida de fe nos va a librar de los problemas, de los sufrimientos, pero la Biblia no enseña eso, ¿verdad que no? La Biblia no enseña eso. Las pruebas que causan sufrimiento, ya lo mencioné, forman parte del proceso que Dios usa para fortalecer nuestra fe y formar nuestro carácter. Dos cosas muy importantes: fortalecer nuestra fe y formar nuestro carácter. Anótale ahí: las pruebas son necesarias porque fortalecen mi fe y me forman en el carácter. Por ejemplo, ¿sufrió Job? Sí, en un día lo perdió todo. ¿Tú has perdido lo que perdió Job en un día? No, pero hay sufrimiento, ¿verdad? ¿Sufrió José, el hijo de Jacob? Sí, sufrió el hecho de haber sido vendido como esclavo por sus propios hermanos. Luego lo encarcelaron injustamente porque una mujer lo acusó injustamente, la esposa de Potifar. Y luego, por si fuera poco, quedó olvidado ahí en la cárcel, ¿sí? El copero del faraón se olvidó de él hasta que llegó el momento, y ya vamos a ver un ejemplo de José. ¿Sufrió Moisés? Sí, sufrió Moisés el rechazo de Faraón, y aún Moisés sufrió el rechazo de su propio pueblo, del pueblo de Israel. ¿Sufrió nuestro Señor Jesucristo? Sí, fue rechazado, fue azotado y finalmente fue crucificado. Así que el sufrimiento de todos estos personajes y muchos otros en la Biblia que tú puedes encontrar echa por tierra las falsas enseñanzas acerca de la superfe y los decretos, ¿sí?
la superfe y los decretos que los falsos predicadores están enseñando, diciéndole a la gente: no tienes lo que necesitas materialmente hablando porque te falta fe, no tienes fe. ¿Eso enseña la Biblia? No, la Biblia no enseña esa clase de fe. La fe va creciendo y va madurando, pero a través de las pruebas, ¿verdad? Y si materialmente hablando a alguien le falta algo, a alguno de nosotros pudiera faltarnos algo, pues no es por falta de fe, es porque así es Dios y en la soberanía de Dios Él lo ha determinado así. Pero en su momento, dice la Biblia, cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas que necesitamos nos vendrán por añadiduras. Y nota que el texto dice cosas, ¿sí? Porque las cosas espirituales, esas las encontramos cuando buscamos primeramente el reino de Dios, ¿verdad que sí? Pero lo más importante es buscar el reino de Dios, que tiene que ver con las cosas espirituales, y las cosas que necesitamos para vivir, pues esas el Señor nos las va a añadir. ¿Cuándo? Cuando sea su voluntad, ¿sí? Entonces, pero estos que predican acerca de la superfe dicen: no tienes lo que materialmente ocupas, un carro nuevo, una casa nueva, un traje nuevo, un auto nuevo, etcétera, porque te falta fe. Otros dicen: solamente te falta decretar y hacer un pacto. ¿Eso dice la Biblia? No, se fijan cómo hay mucha enseñanza que anda corriendo por ahí por las redes sociales que no tiene nada que ver con la Biblia. Y esto usted lo puede escuchar en mensajes que se escuchan por ahí. Otros dicen: estás sufriendo por causa de las maldiciones de tus antepasados. Andas arrastrando algunas maldiciones. Bueno, lo que mi Biblia dice es que en Cristo se rompe toda herencia de pecado, toda condenación y toda maldición. ¿Cuántos dicen amén? En Cristo se rompe todo eso. Y si no me cree, le leo Gálatas capítulo 3 versículo 13 en la Nueva Traducción Viviente. Dice Pablo a los Gálatas capítulo 3 versículo 13, dice: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, Él cargó sobre sí mismo la maldición de nuestras fechorías, ¿sí? De modo que, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ¿sí? Pero luego hay quienes dicen: no, te falta fe, y luego vienes arrastrando las maldiciones de tus padres o de tus abuelos, etcétera. Eso no dice la Biblia. El que está en Cristo está bendecido. ¿Cuántos están bendecidos? Estamos bendecidos de estar en Cristo. Esa es la nueva vida que Cristo logró para nosotros yendo a la cruz en nuestro lugar. Romanos capítulo 8, otro texto para reforzar lo que acabo de mencionar. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación, ninguna hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? No hay ninguna condenación para ti. Así que si alguien viene por ahí y te dice: no, es que vienes arrastrando esto y las maldiciones de generación hasta la tercera y cuarta generación, cuidado, eso no enseña la Biblia. Si estás en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? ¿Sí queda claro eso? Así que Santiago nos invita a ver las pruebas y el sufrimiento desde una perspectiva espiritual y no humana. En otras palabras, a verlo con el lente de Dios y el lente de la palabra, y no nuestra naturaleza humana, ¿sí? Así, entonces, cuando empezamos a ver las pruebas, el sufrimiento que viene a nuestra vida de acuerdo a lo que dice Dios en su palabra, la cosa va a cambiar completamente. Así que vamos a ver, yo tengo 4 puntos aquí que vamos a tratar. El primer punto es, número 1, anótenle ahí: las pruebas son inevitables. Eso podremos estar plenamente convencidos. Las pruebas son inevitables, pero dice Santiago: tengan por sumo gozo, Santiago 1:2, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Ya dijimos que la Biblia nunca promete una vida sin dificultades,
pero lo que sí nos promete la Biblia es que en medio de esas dificultades Dios estará fortaleciendo nuestra fe, la presencia de Dios nos estará fortaleciendo. Por eso Pablo le decía a los de la iglesia en Éfeso: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso hay que ir a la presencia del Señor. Esto se confirma el hecho de que nunca la Biblia nos enseña que estaremos exentos de pruebas y de dificultades, pero sí su presencia estará con nosotros, y esto se confirma con la experiencia que tuvo Job. Job fue un hombre que, de acuerdo al testimonio de Dios, Dios tenía un testimonio de parte de la vida de Job. Y mire lo que dice la escritura, Dios hablando de Job. Job capítulo 1 versículo 8. Textos que todos conocemos y hemos leído. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Mira las cualidades que tenía Job. No hay otro en la tierra como él. Primero, no había otro. Si eventualmente se podía comparar, a ver, vamos a comparar una persona con Job, no había otro con las cualidades y virtudes que tenía Job. Así lo dice la Biblia. No hay otro como él en la tierra. Y luego, varón perfecto, ya dijimos maduro, varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Ya lo consideraste?, le dice Dios. Bueno, ese Job, con toda esa reputación y todo ese currículum que tenía ante Dios, aún así él enfrentó no solamente pérdidas materiales, experimentó dolor, sufrimiento, causado además por no solamente pérdidas familiares, sino no solamente pérdidas materiales, sino pérdidas familiares. Perdió a sus 10 hijos, murieron en un solo día. Pregunta: las pérdidas de Job, escuchen esta pregunta, ¿las pérdidas de Job fueron un castigo de Dios? Porque luego yo me acuerdo cuando yo era niño, y como todos los niños son inquietos, pues también yo era inquieto, ¿verdad? Los que tenemos, bueno, yo tuve mis hijos y eran inquietos y tenía que disciplinarlos. Ahora tengo mis nietos y también son inquietos, pero no los disciplino, para eso están sus papás, ¿verdad? Entonces, pero cuando yo era niño y era un niño inquieto y me pasaba algo por causa de mi inquietud, yo recuerdo que mi mamá me decía: ya ves, Dios te castigó por inquieto. Vamos a hacer un paréntesis aquí para darle respuesta precisamente a la pregunta: ¿las pérdidas de Job fueron castigo de Dios? No, ya lo sabemos, pero vamos a hacer un paréntesis. Vamos a ver, por un lado, la disciplina versus castigo, ¿sí? Aparentemente son dos palabras un tanto similares, pero existe una diferencia entre las dos. Dios disciplina a sus hijos por amor, pero no para destruirnos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es como un padre. Cuando tú disciplinas a tu hijo, ¿la intención es acabar con él y darle duro? No, los disciplinamos porque los amamos, ¿verdad? Así es Dios también con nosotros. Dice Hebreos 12:6, en la Nueva Traducción Viviente, Hebreos 12:6, dice: pues el Señor disciplina a los que ama. Así que si te viene la disciplina, hay que entender lo que dice la Biblia, y eso lo va a cambiar todo, ¿sí? Si viene la disciplina de parte del Señor, entonces vamos a poder entender que es por amor. Nos está disciplinando por amor, no porque nos quiere molestar. Y luego dice la segunda parte: y castiga a todo aquel que recibe como un hijo. ¿Se fijan cómo están las dos palabras? Disciplina por un lado y el castigo por otro. Y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Versículo 7. Al soportar esta disciplina divina, dice esta versión, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? 8. Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino hijos ilegítimos, o dice la versión Reina Valera, bastardos, ¿verdad? Entonces,
Se fijan cómo el texto ya nos da una idea. La disciplina nos viene de parte del Señor porque nos ama, y el castigo de igual manera. A través de la disciplina, Dios busca en nosotros crecimiento espiritual que nos lleve a la vida de santidad. ¿Sí? Y eso hay que entenderlo. Dios nos va a disciplinar porque quiere que crezcamos espiritualmente, y ese crecimiento espiritual, cuando vamos madurando, nos lleva a vivir una vida de santidad, cada vez apartados más del pecado y cada vez más cerca delante del Señor. De tal forma que cuando se nos presenta la tentación, pues ya el Espíritu Santo nos empieza a redarguir. Cuidado, eso no le agrada a Dios. Es a través de la disciplina que Dios busca nuestro crecimiento espiritual que nos lleve a la vida de santidad, lo cual eventualmente implicará, escuchen esto, muy importante, implicará un castigo correctivo. Por ejemplo, si tu hijo se incurre en alguna indisciplina, pues bueno, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Corregirlo, ¿sí? Y para eso pues tienes que aplicarle una disciplina correctiva que pues ya Dios te dará sabiduría. Le vas a prohibir, por ejemplo, no ver la televisión o hacer alguna actividad que le gusta hacer al hijo. Hay una disciplina y un castigo correctivo para nuestros hijos, ¿sí? Para ello se vale Dios cuando nos imparte el castigo correctivo. Escucha esto. Para eso Dios se vale de las pruebas, de las dificultades, de las pérdidas o consecuencias de nuestros actos o nuestros pecados cometidos. A veces tenemos problemas no porque Dios nos está disciplinando o castigando, sino porque nuestros propios pecados, los pecados traen consecuencia. ¿Estamos claros? Entonces la disciplina es un proceso de entrenamiento y de corrección, como un padre lo hace con su hijo con el fin de llevarlo a la madurez. El castigo divino, aquí está, por un lado es la disciplina, por otro lado es el castigo divino, es principalmente impartir, como ya lo mencioné, una disciplina y una corrección. Pero escuchen esto, Dios no lo hace por venganza, porque Dios no es vengativo, si no entonces no fuera Dios, ¿verdad? Y esto incluye, esta disciplina y esta corrección incluye consecuencias terrenales a causa del pecado que nos lleven a la purificación y al arrepentimiento. Somos disciplinados, pero esa disciplina nos debe de llevar a purificar nuestra vida y al arrepentimiento del pecado que posiblemente hayamos cometido. Sin embargo, sí será un castigo eterno para todos aquellos que rechazan a Dios y su palabra y el mensaje del Evangelio. Será un castigo eterno, ¿sí? Hay cielo y hay infierno. Algunos irán a pasar toda la eternidad en el Señor si están en Cristo, pero aquellos que rechazaron irán a pasar el castigo eterno en el infierno. Ese sí es un castigo eterno. Así que las pérdidas de Job no fueron un castigo por algún pecado cometido. Más bien debemos entender que toda la adversidad que experimentó Job fueron una prueba permitida por Dios para mostrar su integridad, no solamente frente a la gente que le rodeaba, sino frente a Satanás mismo, que estaba incitando a Dios, ¿sí? En Job capítulo 2, versículo 9, le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? ¿Se fijan? Las pruebas que le vinieron a Job era para mostrar su integridad delante de la gente que lo rodeaba, pero también delante de Satanás. Y su mujer le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. 10. Y le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Dice Job: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Sí entendieron la pregunta? ¿Están aquí? ¿Sí? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Cuál es la respuesta? Sí, hay que recibir todo, el bien y el mal, ¿verdad? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos?
recibiremos todo lo que venga, ¿verdad? La diferencia está en que cuando estamos en Cristo, lo malo que a nosotros nos puede parecer malo, Dios lo torna para bien. Acuérdense que todas las cosas nos ayudan para bien, esto es, a todos los que somos llamados conforme al propósito de Dios. Dicen, todo esto no pecó Job con sus labios. Así que las pruebas de Job lo llevaron a un doble propósito divino. Número uno, manifestar la soberanía de Dios. O sea, no porque Dios tenga que demostrarle su soberanía a nadie, pero ahí está la manifestación de la soberanía de Dios. Dios estaba permitiendo que Job fuera probado con tal intensidad para manifestar que detrás de Job estaba Dios respaldándolo soberanamente. Pero también el segundo propósito de las pruebas de Job era para precisamente fortalecer la fe de Job, quise decir. Así que sus pruebas fueron el escenario donde su fe fue puesta a prueba. Así que si la fe de Job fue puesta a prueba, ¿qué nos hace suponer que nuestra fe no será puesta a prueba? Pero luego, en el cumplimiento del propósito de Dios, al final del camino, Dios honró a Job por soportar la prueba. Dice Job 42:12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Si de por sí Job ya era bendecido, pero le vinieron todas estas calamidades, bueno, el postrer estado de Job fue mejor que el primero. ¿Por qué? Porque él supo retener su integridad, supo depositar su confianza completamente en el Señor. Luchó en el proceso, sí, como tú y yo luchamos. Un día maldijo el día en que vivió y le pidió a Dios que mejor se lo llevara, ¿verdad? Entonces, pero dice, porque tuvo 14,000 ovejas en la primera vez, dice que tenía 7,000, o sea, lo bendijo al doble, ¿sí? Tuvo 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. Dios le regresó los hijos que había perdido. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Karen Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto, versículo 16 dice, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Me gusta mucho el versículo 17. Y murió Job viejo y lleno de días. Yo ya no estoy tan joven, pero tampoco estoy tan viejo, ¿verdad? Pero sigo viviendo lleno de días y con entusiasmo, para que lo que Dios quiera hacer durante el tiempo que me quiera regalar de vida, pues lo voy a hacer para honrarlo y glorificarlo a Él. Entonces, las pruebas, escucha esto, las pruebas que estés viviendo, experimentando o las que estén por venir, nunca serán señal de fracaso espiritual, sino más bien serán oportunidades para mostrar nuestra confianza en Dios. ¿Cuántos confían en el Señor? ¿En todo tiempo? Sí, bueno, el Señor te acaba de tomar una fotografía y cuando te vengan las pruebas, tú dijiste que en todo tiempo. Así que, dice Santiago, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos, esto es cristianismo práctico. Esto que vivió Job es cristianismo práctico. Y cristianismo no significa ausencia de sufrimiento o de problemas o de pruebas o de tentaciones. ¿Verdad que no significa eso el cristianismo? Porque a todos nos vienen las pruebas, todos experimentamos el sufrimiento, todos tenemos tentaciones, pero es mejor resistir la prueba, la tentación con Cristo que alejados de Él. Así que debemos saber que las pruebas no son eternas. Sin embargo, eso no significa que las pruebas no vendrán. A todos de una u de otra manera nos vendrán en las diferentes etapas de nuestra vida, nos vendrá la prueba de nuestra fe. ¿Cuántos tienen fe?
¿Y de qué tamaño es tu fe? Bueno, en la medida que nos vienen las pruebas, vamos dándonos cuenta qué tan fuerte y sólida es nuestra fe. Así que ya vimos, punto número 1, las pruebas son inevitables. Segundo punto, gozo en medio de las pruebas. ¿Cuántos creen que sí se puede experimentar gozo en medio de las pruebas? Sí. Pero no es un gozo, yo lo he dicho antes, no es un gozo que tú y yo podemos producir cuando todo nos va bien. Cuando todo nos va bien, pues todos estamos gozosos y es muy fácil sentir el gozo. Pero ¿qué cuando vienen pruebas, situaciones difíciles a nuestra vida? La reacción inmediata no es gozo, ¿sí? Dice Santiago, tengan sumo gozo cuando se hallen en diferentes o diversas pruebas. Y noten que dice ahí, tengan. No lo da como una eventualidad, lo da como un mandato. Tengan sumo gozo. Y este mandato que está haciendo Santiago en el contexto que ya conocemos de las persecuciones que estaban experimentando los cristianos de aquel tiempo, parecería como muy contradictorio, especialmente cuando se está experimentando diversas pruebas. La reacción humana y natural ante las pruebas no es gozo, ¿verdad que no? Por ejemplo, los que levantaron la mano, que dicen, estoy experimentando una prueba, ¿te produce gozo esa prueba? No naturalmente o no humanamente, pero cuando vamos a la presencia del Señor y el Señor habla a nuestro corazón y el Señor nos ministra y el Señor nos hace saber que esas pruebas que estamos experimentando, Dios tiene el control de todo esto, todo ese sufrimiento. Entonces no solamente viene paz a nuestro corazón, sino que viene confianza y decimos, bueno, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, pero fortaléceme, como pasó con Pablo. ¿Contesta a Dios siempre las oraciones que le pedimos? Las peticiones que le hacemos al Señor, sí, siempre las contesta, pero no siempre de acuerdo a como le pedimos. Pablo le rogó 3 ocasiones, quítame el aguijón. ¿Se lo quitó Dios? No, pero sí contestó su oración. Le dijo, está bien, te voy a dejar el aguijón, pero ahí tienes el aguijón, pero te voy a dar mi gracia, ¿sí? Entonces, la reacción humana y natural ante las pruebas no es gozo, pero cuando Santiago habla de sumo gozo, no está hablando de un simple y pasajero gozo que viene cuando todo nos va bien, sino un gozo, un sumo gozo que nace, escuchen esto, ese gozo puede venir a nosotros cuando tenemos la convicción y el conocimiento de quién es Dios, acerca de quién es Dios. Si tú tienes un conocimiento acerca de quién es Dios y ves a Dios en lugar de ver lo que estás experimentando, el panorama te va a cambiar completamente, ¿sí? Cuando vemos quién es Dios, que Él es nuestro Padre, que Él es bondadoso, que Él es misericordioso, que Él es proveedor de todas nuestras necesidades, entonces cuando estemos experimentando pruebas vamos a poder decirle, está bien, Señor, aquí voy a esperar tu provisión, voy a esperar tu sanidad, voy a esperar tu provisión, cualquier necesidad que tenga. En Hechos capítulo 16 dice la narración que estando Pablo y Silas en Filipos, al ir a la oración, le salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y dice la Biblia en Hechos 16, 17, esta mujer que tenía el espíritu de adivinación les dijo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, ellos anuncian el camino de la salvación. Pregunta, ¿esta fue una adivinación o fue una verdad que le fue revelada a esa muchacha? Miren la pregunta o la afirmación que hizo la muchacha. Tenía un espíritu de adivinación, ¿sí? Acuérdense que la adivinación tiene que ver con el ocultismo, con Satanás, ¿sí? Espíritu de adivinación. Dice, estos son hombres del Dios Altísimo, ellos anuncian el camino de la salvación. Eran siervos del Dios Altísimo Pablo y Silas y anunciaban el camino de la salvación, ¿sí o no? Sí. Entonces la pregunta es, ¿a esta muchacha le vino el fluir de su espíritu de adivinación o le vino una revelación?
Le vino una revelación, ¿sí? Para reconocer quiénes eran ellos. Versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, molestando una y otra vez. Mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu de adivinación: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. ¿Se fijan el poder que hay en la santidad, en el creer, en la confianza en el Señor, en creer en lo que dice Dios? La Biblia dice: impondrán sus manos sobre los enfermos y ¿qué? Y sanarán. ¿Quién? Nosotros no, Dios es el poder sanador de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Poner nuestras manos sobre los enfermos. Pero a veces nos viene la duda: ¿a poco te crees muy espiritual? Sí, eso es lo que dice la Biblia, ¿sí? Entonces, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. ¿Y qué creen que sucedió? Y salió en aquella misma hora. Así que, hermanos, cuando vayamos y le prediquemos a otra gente, pongamos las manos, hablemos el mensaje del evangelio, oremos por la gente, y en el nombre de Jesucristo, si te enfrentas por ahí con alguno que pueda tener un espíritu de adivinación o pueda estar endemoniado, en el nombre de Jesucristo, y es el nombre de Jesucristo que tiene poder. Amén. Ese milagro que hizo Pablo en el nombre de Jesucristo, o mejor dicho, que hizo Dios a través de Pablo, ese milagro provocó acusaciones falsas, pero también provocó una tortura injusta. Y vamos a ver ante ese panorama cómo reaccionaron Pablo y Silas, porque estamos viendo, el segundo punto es: se puede experimentar gozo en medio de las pruebas, ¿verdad que sí? Vamos a ver Hechos 16:22. Dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, porque pues obviamente Pablo al hacer libre en el nombre de Jesús a esa muchacha con espíritu de adivinación, pues les acabó el negocio a los que gobernaban esa muchacha. Se agolpó el pueblo contra ellos, los magistrados les rasgaron las ropas, ordenaron azotarles con varas. Versículo 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. 24, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Y déjame decirte que los calabozos en aquel tiempo no eran los mejores lugares. Aquí se lee muy simple, pero eran lugares que eran malolientes, estaban sucios, etcétera. Dice: ellos fueron metidos en el calabozo de más adentro, se les aseguraron los pies en el cepo. Pero a medianoche, versículo 25, ¿qué estaban haciendo Pablo y Silas? ¿Se estaban quejando con el Señor? No, dice que estaban orando Pablo y Silas, y luego cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Se fijan cómo en medio de una prueba se puede experimentar ese gozo? Y cuando hay gozo en el corazón, entonces el panorama nos cambia, y entonces empezamos a alabar y adorar al Señor. Miren cómo Dios usó la actitud de Pablo y de Silas para traer liberación y salvación, no solamente al carcelero, sino a toda su familia. Y aquí hay un principio que podemos aprender de esto. Escucha el principio: el gozo en la prueba. ¿Cuántos están experimentando pruebas? Levanten la mano otra vez. El gozo en tu prueba glorifica a Dios y abre las puertas que ni tú ni yo nos imaginamos. Pero hay que experimentar el gozo en la presencia del Señor. Así que si estás atravesando por alguna prueba, por algún sufrimiento, lo que dice la Biblia es: gózate. Gózate, mi hermano. A lo mejor tú dirás: sí, usted no está experimentando la prueba y el sufrimiento que yo estoy experimentando. No, pero yo experimento otras situaciones quizá diferentes a la tuya, pero al final de cuentas viene siendo una prueba, porque Dios también conmigo está formando el carácter, ¿sí? Entonces, las pruebas son inevitables, número uno. Número dos, se puede experimentar gozo en medio de la prueba. Número tres, la fe siempre será puesta a prueba.
Tu fe siempre será puesta a prueba. Versículo 3, Santiago 1:3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia o produce un resultado, que es la paciencia. Y aquí hay otro principio que también aprendemos. Dios permite las pruebas para refinar o liberar de impurezas nuestra fe. Porque a veces nuestra fe está como contaminada con duda, con inseguridad. Entonces, cuando nuestra fe está contaminada, Dios pone a prueba nuestra fe y empieza a refinarla. Empieza a quitar toda impureza. Así como cuando el oro tiene que ser procesado para quitar todas las impurezas, es sometido al fuego. El oro no se prueba con agua. La autenticidad y la calidad del oro de una pieza se prueba con fuego. La autenticidad de nuestra fe se va a probar con fuego, con el fuego de la prueba. Esta palabra prueba, su traducción es muy simple. Atención. Bueno, a ver, vamos a preguntarle y luego damos la respuesta. ¿Qué entiendes tú o cómo tú puedes definir una prueba? Vamos a participar entonces, porque los veo muy serios. ¿Sí? ¿Qué entiendes por la palabra prueba? Algo inesperado viene. Todo va bien y algo inesperado viene, ahí está la prueba. ¿Sí? Pero ¿qué se entiende por la prueba? Bueno, ya podemos dar ahí una definición. Algo que nos viene de manera inesperada. ¿Sí? ¿Qué se entiende por prueba por acá? A ver, levante la mano y me dice fuerte. A ver, hermana. Una enfermedad, eso es una prueba, una enfermedad, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo se traduce la palabra prueba. La palabra prueba habla de un examen que es necesario que se nos aplique con el fin de comprobar la autenticidad y lo genuino de nuestra fe. Eso es prueba, sí, simple. Eso es prueba. Es un examen que nos es necesario que se nos aplique, ¿sí? ¿Quién aplica el examen? Dios, ¿sí? Para comprobar, Dios lo sabe todo. Más bien, Dios nos mete a la prueba para que nosotros mismos nos demos cuenta qué tan refinada y qué tan auténtica y qué tan genuina es nuestra fe. Y además para que nuestra fe vaya madurando y vaya creciendo. Y resulta que la aplicación de dicho examen consiste precisamente en la presencia en nuestra vida, como dice Santiago, de diversas pruebas, diversas tentaciones que a todos nos vienen y sufrimiento diverso. Recuerden que cuando Dios le pidió a Isaac, si recuerdan la historia, cuando Dios le pidió a Abraham, mejor dicho, que sacrificara a su hijo Isaac, ¿qué hizo Abraham? Dice la historia, Génesis 22:1. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Génesis 22:1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, como cuando Dios te prueba a ti, ¿sí? Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, como Isaías, ¿verdad? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Heme aquí. Ahí estaba presto Abraham. Nunca Abraham se esperaba la petición que le hizo Dios, ¿sí? A veces tú y yo no vamos a esperar lo que Dios nos va a pedir, pero aún lo que sea, hay que entregárselo a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Le dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tu tierra, o vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Lo demás de la narración es historia que todos ya conocemos. La pregunta es, ¿obedeció Abraham la petición que le hizo Dios, sí o no? Sí, Dios se dio cuenta que lo que Dios quería comprobar era a quién amaba más a Abraham, a Dios o a su Isaac, ¿sí? ¿A quién amas más tú? ¿A Dios o a tus Isaacs que puedas tener por ahí? Porque luego de repente tenemos nuestros propios Isaacs
que si lo aplicamos puede ser tu trabajo. A veces hay quienes aman más su trabajo, su auto, algunas cosas materiales. No, Dios siempre debe de tener el primer lugar en nuestro corazón. Sin duda, esta experiencia de Abraham no fue una prueba que le vino a Abraham debido a que Dios es cruel, sino más bien la prueba era para autenticar o validar lo genuino de la fe de Abraham. ¿Se fijan que es diferente? Entonces nos van a venir las pruebas para ver qué tan genuina es nuestra fe. Y aquí hay otro principio que aprendemos. La fe genuina se demuestra cuando confiamos en Dios, aún a pesar de que no lo entendemos todo. Yo me imagino ahí la escena entre Dios y Abraham. De pronto Abraham, a lo mejor no lo dice la Biblia, pero es muy posible que pudo haber hecho algunos cuestionamientos. Señor, pero es mi único hijo, es el hijo que tú me prometiste darme, ¿sí? Ahora me lo estás pidiendo. Sí, te lo estoy pidiendo, sacrifícalo, ¿verdad? Entonces muy posiblemente Abraham se desconcertó, pero al final de cuentas él confió en Dios, aún a pesar de que no entendía la petición que Dios le estaba haciendo. Pero él confió y le entregó su Isaac, ¿sí? Entonces, si tú confías en Dios y sabes que Dios te está pidiendo algo que a lo mejor te va a costar, entrégaselo. Al final de cuentas Dios va a bendecir nuestras vidas. ¿Pasó la prueba Abraham, sí o no? Sí la pasó. La pregunta ahora sería, ¿la pasaremos tú y yo? ¿Sí o no? Cuando nos venga la prueba, ¿la pasaremos tú y yo? Bueno, ya tú le vas a responder a Dios. Así que hasta aquí hemos visto, pues, número 1, las pruebas son inevitables. Se puede experimentar gozo en medio de las pruebas. ¿Estamos de acuerdo? Número 3, la fe, tu fe siempre será probada. Y nuestro último punto es, ¿cuál es el resultado de la fe puesta, de nuestra fe puesta a prueba? La respuesta es paciencia y madurez. Paciencia por un lado y madurez por otro. Dice Santiago 1:3, porque ustedes saben que siempre se pone a prueba la fe. Y noten que dice esta versión, nueva traducción viviente, siempre se pone a prueba la fe. La constancia, o la Reina Valera dice, la perseverancia tiene una oportunidad para desarrollarse, o como dice la Reina Valera 60, la perseverancia producirá paciencia en tu vida. La paciencia es, así se traduce de simple, es permanecer y perseverar sin rendirnos. ¿Sí? Si estás pasando por una prueba, lo que Santiago está diciendo, persevera. Dios está tratando contigo, ¿sí? No te rindas. Confía que Dios siempre cumplirá su propósito en nosotros. Por ejemplo, José, el hijo de Jacob, fue vendido por sus hermanos, fue encarcelado injustamente y olvidado. Esto significa, estos eventos que experimentó José, el hijo de Jacob, significa que José tuvo que esperar 13 años con mucha paciencia, 13 años, desde que lo vendieron como esclavo, sus hermanos lo vendieron como esclavo, luego fue encarcelado injustamente, luego fue olvidado por el copero de Faraón y finalmente fue levantado por Dios para gobernar Egipto y salvar a muchas personas del hambre, entre ellas a su propia familia. Pasaron 13 años. Ahora, nosotros leemos muy simple, 13 años, se dice fácil, pero ¿te imaginas cómo estaba Job en ese momento? Todo ese tiempo nos muestra cómo Dios puede usar largos periodos de silencio o de injusticia y de espera para preparar a una persona para cosas mayores. Entonces, cuando nos viene la prueba produce paciencia, hay que esperar. Porque Dios está tratando y está tratando con nosotros porque nos quiere llevar a un mejor nivel del que nos encontramos hasta ahorita. Porque Dios siempre nos quiere llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Ese es el Dios al que tú y yo servimos, ¿sí? Dale el aplauso de alabanza al Señor. Así que las pruebas
preparan el camino para planes mayores que Dios tiene para nuestras vidas. Concluimos. Dios no juega y se divierte con nuestras pruebas. No, Dios no es así. Dios no es cruel tampoco, como para decir, voy a jugar con le voy a mandar esta prueba. No. Cada dificultad tiene un propósito eterno. Las pruebas de Job, ya lo vimos, el ejemplo de Job, nos enseñan a confiar en Dios como lo hizo Job. Las pruebas de Pablo y Silas nos enseñan a adorar a Dios en medio de una situación difícil. Las pruebas de Abraham nos enseñan a obedecer sin cuestionar a Dios. Las pruebas de José nos enseñan a perseverar sin rendirnos, soportar hasta el final. Así que la pregunta para la reflexión es: ¿qué prueba tú estás enfrentando hoy? ¿Estás reaccionando con queja o con fe? ¿O estás permitiéndole a Dios que vaya formando tu carácter a través de esa prueba? Acuérdate que las pruebas fortalecen la fe produce paciencia y la paciencia nos llevará siempre a la madurez espiritual. Por eso el tema, la fe necesita ser puesta siempre a prueba para que Dios vaya tratando nuestras vidas. ¿De acuerdo? ¿Entendió el mensaje? Bien, vamos a orar, les invito a ponerse de pie. Quisiera pedir que levanten otra vez su mano todas aquellas personas que están pasando por una prueba. Levanten la mano los que están pasando por alguna prueba. Ok, algunos que están bien, están en paz, vayan, acérquense con algún hermano y ve y ora por él y haz una oración de fe. Diles, mantengan su mano así en alto. No vamos a preguntar cuál es tu prueba que está, Dios lo sabe, pero lo que sí vamos a hacer es que vamos a orar unos por otros. Mantengan su mano en alto hasta que llegue alguien. Ayúdenme los servidores, vamos a involucrarnos a orar unos por otros. Ve con alguien que tiene su mano levantada, pon tu mano ahí con él o con ella. Y si no hay alguien que se acerca ahí contigo, el Señor se va a acercar y te va a tocar. Señor, en el nombre de Jesús, oremos. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor. La prueba de nuestra fe, dice tu palabra, que produce paciencia. Y aquí hay hermanos, Señor, que están experimentando diversas pruebas, Señor. Queremos pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, como nos lo has enseñado en esta noche. Sabemos que las pruebas son inevitables, pero en medio de esas pruebas, Señor, podemos experimentar ese gozo que proviene de ti. Por lo tanto, Señor, en este momento pedimos, Señor, que tú envuelvas la vida de nuestros hermanos que están pasando por alguna prueba, Señor. Y mientras tu presencia desciende sobre su vida, que Él pueda experimentar no solamente la paz, no solamente la cobertura, sino que Él pueda experimentar el gozo, Señor, el sumo gozo que proviene de ti, Señor, sabiendo y entendiendo que la fe que tú has puesto en nosotros siempre será probada, Señor, pero también entendiendo que el resultado de la fe producirá en nosotros paciencia, producirá en nosotros madurez, producirá en nosotros un mejor carácter, el carácter de Cristo que está siendo formado en nuestros corazones. Señor, en tus manos ponemos la vida de nuestros hermanos que están atravesando por alguna prueba, los que están aquí, los que nos están escuchando a través de las redes sociales, los que van a escuchar este mensaje en el futuro. Señor, pedimos que tú fortalezcas la fe, Señor, que nos pueda venir un entendimiento, Señor, que en medio de cualquier situación, en medio de cualquier sufrimiento, tú estás detrás de todo, Señor. Tú eres el orquestador de todas las cosas, como sucedió con Job, Señor. Tú permitiste que él atravesara por las diversas pruebas que Job atravesó, Señor, pero al final de cuentas, Señor, el postrer estado de Job fue mucho mejor, Señor. Así te pedimos, Padre, que el postrer estado de mis hermanos después de esta prueba sea mucho mejor y que su fe sea una fe mucho más fuerte, mucho más sólida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que estas pruebas que se están experimentando, Señor, nos ayuden a autenticar nuestra fe, nuestra confianza en ti, Señor, sabiendo y entendiendo, Señor, que tú eres soberano, que tú eres poderoso y que no hay nada, Señor, que escapa de tu mano, Señor. Por eso
Te damos a ti la gloria. Ahora levanta tus manos y dale gloria al Señor. Alaba al Señor y dile: Señor, podemos alabarte en medio de la prueba, podemos alabarte en medio de la necesidad, Señor. Y viene gozo a nuestro corazón. Confiamos en ti, esperamos en tu provisión, Señor, porque tú eres Jehová Jireh, el proveedor de todas nuestras necesidades, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor, y en todo seas tú glorificado, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén. Gracias, Señor. A ti la gloria, a ti la honra y todo el honor, Señor. Gracias. Amén. Vámonos con esta palabra en nuestro corazón y pongámosla por obra. ¿De acuerdo? La fe, tu fe siempre será probada. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos el domingo a la 1 de la tarde. Bendiciones para todos. Dios de proezas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y edificación para tu vida. Visítanos en cualquiera de nuestras reuniones, miércoles 7 p.m. y domingos 1 p.m. Estamos en el 17244 Randall Avenue, Fontana, California. Síguenos en nuestras redes sociales y también puedes encontrar todas nuestras actividades, información y mucho material para tu crecimiento espiritual a través de nuestro sitio web. Misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos hoy, Jesús. Comunícate con nosotros. Casa de Oración Fontana. Estamos para servirte. Levantamos tu nombre.